Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este podcast que se titula ahí Hablando con el hereje de Edgen. Tocamos varios temas y hoy no va a ser la excepción, temas interesantes. Ok, bienvenido, ¿todo bien? Ahí no te has ahogado en Costa Rica, está lloviendo mucho. No, no, o sea, gracias a Dios aquí en el gran área metropolitana, pues no ha habido mayor problema, aunque sé que los sectores más cercanos a las partes costeras sí están siendo afectados, ¿verdad? La continua lluvia que está habiendo, pero por lo menos acá estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de economía. Tú eres un experto en economía, estudiaste también administración de empresas, creo yo. Así que vamos a hablar un poco de las economías y cómo eso, bueno, no como eso, sino vamos a hablar de la economía de la iglesia, también viendo la iglesia como una institución, como una empresa, qué qué tan bueno es su funcionamiento. Entonces, para empezar, quisiera hacerte la pregunta, ¿vos estás de acuerdo con reducir el tamaño del Estado o hacerlo más grande o cómo es tú? Puedes hablar libremente, que yo sé que aquí vamos a tocar temas muy interesantes. Y también podemos estar en desacuerdo. Claro, Aquí debatimos, aquí debatimos. No, no. sí, sí. Am, Y ahí yo te doy mi Mira, opinión. sí, digamos, la economía para empezar, y eso es algo que tal vez la gente no dice a menudo y tal vez no lo tenemos tan claro, pero la economía es una ciencia social. Mucha gente piensa que porque trabajamos con números, porque trabajamos con presupuestos es una ciencia dura, pero no, la economía tiene componentes y variables en sus fórmulas que tienen que ver con la sociedad. Entonces, digamos, la economía se va a mover dependiendo del comportamiento social humano, entonces eso es lo que lo hace no tan exacto, por así decirlo. Y de hecho, no hay ninguna ciencia que sea absolutamente exacta, pero para empezar, la economía es una ciencia social. Ujú, Entonces, partiendo desde ahí, mi hermano, hay dos modelos que pues en la universidad sí aprendimos bastante y que más o menos entendemos, que es un modelo keynesiano y el modelo monetario. Voy primero con el keynesiano. El keynesiano es un modelo en donde el Estado ayuda al sector privado y público a salir de las deudas, a salir de los problemas. Digamos, es un modelo que se crea, digamos, como en 1950, 60, ¿no? Digamos, con los diferentes problemas que hay en Estados Unidos. Es el Estado tiene que ayudar e intrometerse en los negocios de la gente para poder salir de una inflación, de un estancamiento económico. Más adelante, como en los 70s, 80s, está el modelo monetario, en donde el Estado ya no necesariamente se mete. Y tenemos como a un principal fundador de ese modelo como Milton Friedman, que dice ujú, que todo problema o toda inflación es siempre un tema monetario. Entonces, desde estos aspectos, ¿verdad? Estos dos modelos, entre donde el Estado sí mete la mano y el otro donde no debería meter la mano, se forma hoy en día en Estados Unidos, digamos, lo que es como una colisión de ambos conceptos, ¿no? Tanto el monetario como el keynesiano. Entonces, ¿por qué digo esto para empezar? Porque no existe, al menos, digamos, desde la parte teórica, un modelo que nosotros digamos es que 100% el Estado no se mete o 100% el Estado se mete. No existe, digamos, como algo tan absoluto como eso. La sociedad se encoge y se contrae, digamos, dependiendo qué se ocupa. Por ejemplo, en el ujú. 2008 el Estado, pues obviamente tuvo que inyectar dinero, tuvo que inyectar capital en el mercado para que pudiéramos salir del problema inmobiliario que hubo en el 2008, ¿no? Entonces, digamos, eso es más o menos la cosmovisión que yo tengo. Ahora, dependiendo en qué espectro político tú estés, vas a estar más a favor de uno y Mm, más en discordia con el otro. Pero digamos, dependiendo del problema, vas a tener que aplicar uno o lo otro. Nunca va a ser como, es que siempre funciona este o siempre funciona el otro. Porque, de nuevo, es una ciencia social. Entonces, yo tengo que estar viendo cómo hago para que la gente invierta en compras. O sea, yo tengo que ver cómo hago para que la economía se reestructure. Y muchas veces es que el Estado le suelte dinero a la gente para que ellos gasten y otras veces es reducir las tasas de interés para que la gente se meta más en créditos, más en compras, préstamos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, ¿verdad? Al menos eso para sentar las bases y no pensemos, digamos, que aquí existe un modelo absoluto. exacto, sí, como en todo. Ujú, ¿Cuál, cuál es mi perspectiva, digamos, de lo que a mí me gustaría?
Eh, a mí me mola más el hecho, digamos, de que el Estado no se meta. A Ujú, mí, digamos, me gusta más ese. Ahora ahí, digamos, si tuviéramos otro personaje que está, digamos, en el otro espectro político, pues tendríamos un debate interesante, ¿no? ujú, Porque, ujú, digamos, sabemos que el Estado sí le suelta capital a sectores privados para que ellos inviertan, ¿no? ujú, Por ejemplo, a Donald Trump, para que él pudiera crear todo el real estate que él tenía, el Estado le bajó los impuestos y él ya era un multimillonario, ¿no? ujú. Cosa que a otros no les da, ¿me entendés? Entonces Exacto. ahí hay un tema de debate muy fuerte, o sea, el Estado sí ayuda a los multimillonarios para que Ujú. ellos desarrollen las ciudades, las empresas, las entidades y la economía empieza a correr. Entonces, sí hay, aún desde el punto de vista más liberal, monetario, el Estado siempre ayuda. Sí, Entonces, digamos, otro tema, pero sí, digamos, yo no estoy en contra de los multimillonarios. De hecho, bueno, cuando hay multimillonarios hacen más rico al mundo porque crean una desigualdad buena. O sea, eh, no es lo mismo una desigualdad en la pobreza o una igualdad en la pobreza. O sea, todos somos igual, pero igualmente pobres. No tenemos ni para lo básico. O hablemos de Bill Gates, que él gana millones de millones de millones, pero bueno, un ejemplo ahí en Costa Rica. En Costa Rica yo conozco a gente que trabaja ahí en Microsoft, que gana 5.000 hasta 10.000, 15.000 dólares. Entonces, ujú, claro, entre él y sus trabajadores hay una enorme desigualdad. Si es la gráfica, él no se ve y sus trabajadores están hasta abajo, pero sus trabajadores, claro, viven una vida buena, o sea, es una desigualdad buena y no una igualdad. Entre esa desigualdad, prefiero esa que una desigualdad donde todos somos pobres. Y claro, eh, eso pasa con los multimillonarios. Pero yo me quería enfocar en otro tema. Bueno, ahí tal vez abrimos otro podcast de economía. En cuanto al Estado, se ve mucho. Yo he tenido el privilegio de andar por varios países y he visto unos países donde el Estado es enorme. O sea, el Estado no produce, o sea, él no produce dinero. Bueno, en ciertas ocasiones, pero la mayoría, o sea, es un, por decirlo así, como un parásito, vive de los impuestos que todos damos. Y de ese dinero, o sea, no hay nada regalado. Si tenemos educación gratis, no es gratis, es porque alguien está pagando impuestos y todo hay que pagarlo. Entonces no hay salud gratis, no hay nada gratis, todo se paga. Y claro que el Estado con eso lo hace. Pero hay veces donde el Estado es tan grande, que hay comunidades que tienen un estado mayor, que el gasto del estado es mayor a lo que la comunidad produce. ujú, A eso me iba refiriendo yo. Entonces, eh, voy a dar un ejemplo aquí de donde yo vengo. En Guatemala es un municipio muy pobre. Hay pocos empresarios. Son como 4 o 5 empresarios que mantienen la economía del municipio. Pero el gasto público, o sea, la municipalidad, y le ingresa un montón de dinero y bueno, se gasta más de lo que se produce. Entonces, Bukele, por ejemplo, hace poco hizo algo donde él redujo el Estado, disminuyó la cantidad de alcaldías y todo. O sea, eh, es una opción, claro, no la solución para todo, pero yo estoy a favor de que el Estado debe ser lo más pequeño posible que se pueda, eso sí, eficiente, porque hay estados grandes también, todos estados, sobre todo en Latinoamérica se ven unos estados grandísimos, pero casi no funcionan, son ineficientes para hacer trámites, es una burocracia enorme y se lleva meses. Entonces, yo estoy a favor de un estado más pequeño que funcione con lo necesario, con gente que sea productiva y que el gasto público sea menor para así invertir ese dinero en otras cosas mejores como salud, educación, etcétera. En ese aspecto me refería yo de un estado grande o pequeño. ¿Cómo ves tú eso? digamos, en ese aspecto, hay una pregunta que yo siempre me hago, ¿no? O sea, ¿consideramos que el Estado es bueno, o sea, o necesario para la sociedad o no lo es?
Entonces ahí yo me he formulado una pregunta, ¿no? Yo creo, al menos desde de manera personal, que el Estado sí es necesario. Igual yo. Puedes llamarlo hasta un mal necesario si quieres. Digamos, si no Mm, te gusta mucho, llamarlo un mal necesario. ¿Por qué? Porque si el Estado no estuviera, no habría manera de redireccionar las ganancias que se generan, ¿no? Y que es lo mismo que ahorita, para la gente que nos está escuchando, ahorita lo vamos a extrapolar, digamos, al tema de iglesia, nada más ahorita mm, estamos sentando algunas bases para que entendamos cómo funciona todo esto. Es necesario el sistema para poder, digamos, redistribuir el tema de ganancias, ¿verdad? Digamos, porque si no hubiera un salario mínimo, es mentira que vos vas a decir como, bueno, yo te voy a pagar, a todos mis colaboradores, digamos, les voy a pagar $1,000 o les voy a pagar $500, ¿no? Entonces, digamos, el Estado es quien nos puso o nos dio, digamos, los días libres, los días feriados, los aguinaldos, ¿me entendés? Las vacaciones, los seguros, eso es lo que impuso el Estado. Y ahí, mm. pues, obviamente hay gastos, ¿verdad? Que nos caen a todos los contribuidores. Entonces, digamos, hasta cierto punto creo que es un mal necesario. Ahora, de manera personal, como lo había mencionado antes, no me gusta mucho la, la introducción del Estado en el comercio personal porque no creo mucho en la agilidad de ellos para poder producir que se llama riqueza. Exacto. Es que lo que no es propio no va a funcionar igual. O sea, está comprobado cuando hay empresas privadas y las toma el gobierno, la cantidad de producción disminuye, la calidad. Por eso muy buena la competencia, Ahora, por ejemplo. por ejemplo, para especificar lo que vos decís, digamos, achicar el Estado, y esto lo vamos a extrapolar al tema de la iglesia, pero digamos, reducir el Estado no necesariamente significa reducir los proyectos sobre los cuales el Estado está trabajando, sino reducir No, las cabezas a las cuales se les está eso dando un salario por hacer algo que una persona podría hacer en vez de cinco. es ¿Entendés? exactamente ahí, lo explicaste muy bien. Es exactamente eso, reducir el personal, no sé, el personal hay veces que uno entra a una oficina y ve 10 personas ahí y uno dice, bueno, un ejemplo que me pasó hace poco, y fue ahí estaba en Costa Rica. Mis suegros me enviaron un paquete cuando el tiempo que estuvimos ahí en Costa Rica, este inicio de este año, pues llegó a Correo Nacional. Entonces, eh, y de Correo Nacional llamé y me dijeron que tenía que primero liberarlo en aduana. Bueno, fue un trámite larguísimo, caro, y no me lo liberaron. Pagué ya porque me habían liberado, pues pagué los impuestos, no me lo liberaban y no me lo liberaban. Es que no ha dado respuesta el correo, me decía no ha dado respuesta a aduana y aduana me decía es que correo no nos ha dado el ok. Bueno, era Correo Nacional. Hasta que tuve que ir allá, fui hasta la central de correos y me di cuenta que está correos aquí, había como 10 personas. Y a la par está aduana, o sea, si alguien hubiera querido ayudarme, solo tenía que ir de su escritorio número tal al otro a decirle, mira qué pasó con este paquete, ¿verdad? Pero me decían, Ajá. no, eso es cosa de aduana. Y, y nunca contestaban y eso supuestamente lleno, pues yo fui ahí, no había nadie, o sea, nadie, digo, gente en espera, habían unos tres y habían como unas 12 ventanillas, creo yo. Pues pasé rápido y llegando ahí dije, y en términos de 25 minutos ya tenía el paquete, pero un montón de gente ahí que yo no sé qué estaba haciendo y bueno, y todos deben un salario y son pagados por los impuestos de las personas. La cosa que eso fue horrible, yo creo eh, que no se necesita tanta gente para hacer lo que estaban haciendo ahí, que no se veía mucho movimiento, la verdad. Entonces, Ese eso es es lo que... la efectividad. La efectividad, ujú. Tal vez consumiendo redes sociales, saber qué pasan haciendo, pero eh, la efectividad muy baja. Bien, ahora pasemos esto Llevemos todo al esto sistema, al a la iglesia, al sistema de la iglesia. En la iglesia se terreno. podría decir que hay contribuyentes, son los que dan sus diezmos y ofrendas. Para que un Estado funcione, ahora Estado es organización. Empieza desde el pastor, porque le están pagando a un pastor que los atiende. Empieza con, hablemoslo la iglesia adventista, que es la estructura que creo que mejor conocemos. Eh, y ahí viene una misión o asociación,
que tiene sus empleados, un presidente, un vicepresidente, un secretario, tesorero, hay conserjes ahí, hay departamentales de jóvenes, salud, bueno, hay un, un buen grupo de trabajadores. Luego viene la unión, que una unión por lo general es la que está a cargo de un país. Por lo general, no en todos los lugares funciona así. Luego una división y luego viene la conferencia general. Entonces, en este caso, ¿cómo lo ves? La organización, de hecho, ya han habido teólogos que han hablado de esto. Por ejemplo, George Knight, él está a favor de una organización más pequeña, un estado más pequeño. Eh, Primero, ¿cómo afecta eso de tener tantos niveles? Y si es mejor, si está bien la iglesia así como está, estamos bien con esos niveles. ¿Hay que hacer más niveles o hay que quitar niveles? ¿Cómo lo ves? Mira, este es un tema interesantísimo porque sí es algo como de sentarse y como estudiar muy bien la estructura para ver qué se puede acortar. Lo que yo podría de alguna manera, digamos, mencionar y hasta cierto punto criticar, y esto que no, o sea, esta crítica no es algo nuevo, no es que yo me lo saqué de debajo de la manga, no es que yo estoy aquí sacando nuevo conocimiento, es algo que se ha mencionado en la iglesia por mucho tiempo y que también, digamos, muchos autores lo han escrito, y es el incremento de puestos administrativos. O Mm, sea, la iglesia, de acuerdo con los documentos de la conferencia general, el incremento desde los años 50 hasta ahorita de puestos administrativos ha crecido en un 300%. Ese es el número que ellos tiraron en las últimas concilios anuales de la conferencia. Un mm, 300% de crecimiento en puestos administrativos no reflejan el crecimiento de feligreses, o sea, no está correlacionado, no responde a ningún otro crecimiento. Ellos solitos crecieron 300% en puestos administrativos. Ese es un problema muy grande, digamos, mm, es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque, y el tema que algunas personas tal vez no saben, en nuestra denominación, quienes ocupan los puestos administrativos no son personas estudiadas o preparadas en gerencia o administración, son son teólogos, ¿no? teólogos. Tal vez solo, Entonces, bueno, el tesorero sí, el único que no, que tiene conocimientos administrativos, profesionales, pero claro, de ahí pero digamos, cuando hablamos de la conferencia y hablamos ah, de puestos sí, administrativos, hablamos de puestos, ¿me entendés? Digamos, líderes, los directores, presidentes, directores, presidentes, ¿me son entendés? teólogos. Ujú. Entonces, son teólogos. Entonces, la pregunta es, si nosotros estamos produciendo teólogos para predicar el evangelio, ¿por qué tenemos un incremento del 300% de puestos administrativos que no respalda ningún crecimiento en otra área? ¿Me entendés? O sea, que Mm. vos me dijeras, crecimos 300% en puestos administrativos, pero saltamos no sé, hace 10 años estábamos como en 11 millones de adherentes, que hubiéramos saltado a 30 millones, ¿no? Entonces uno dice, wow, o sea, ese 300% de aumento respalda el crecimiento por otros lados, pero no es así, ¿no? Se ha incrementado la parte administrativa y lo demás no hay. Entonces, digamos, todos sabemos que, al menos en Latinoamérica, sabemos que tenemos escasez de pastores en el campo. Tenemos más bien un pastor para múltiples iglesias. Ujú. Entonces, Ahí digamos, es donde vamos a los problemas que repercute ese modelo económico que tiene la iglesia, que para mí no es entonces nada bueno. yo no sé si es un tema, digamos, de orgullo o es un tema de que no queremos que nadie más meta las narices acá, pero alguien debería traer un consultor, ¿no? Un consultor y decirnos, ok, no es que hayamos estado haciendo esto al propio, tal vez esta es la mejor manera en la que hemos sabido trabajar, pero ¿por qué este modelo sigue funcionando, ¿no? O por qué seguimos poniendo a una persona para elegir múltiples iglesias? Y esto no solo impacta a la salud mental de quien es pastor y líder de múltiples iglesias, sino que también deteriora su trabajo en diferentes campos, porque él no debería estar, digamos, en múltiples campos, o sea, o al menos tantos, ¿verdad? Porque uno no le da la cabeza, no le da para poder soñar en tantos grupos. Mm. Pues, estos son los vicios que forma el sistema, ¿no? Y eso, ahí lo que hablábamos del Estado que debería meterse poco, eso que dijiste, un consultor, alguien que venga a asesorar, sí lo hay, pero son de la misma iglesia, pagados por la misma iglesia.
Entonces, vienen, no es que traigan un consultor, qué sé yo, alguien que estuvo asesorando la empresa Coca-Cola, la empresa, una empresas, o digamos, no empresas tan famosas, pero alguien fuera del contexto que venga. No, y a eso me refería, porque yo sé que hay Ujú. auditores de nuestra denominación Sí, y gente que revisa los números de nuestra denominación, pero es exactamente traer a alguien de afuera. exacto. Ujú. Pues sí, concuerdo con lo que decís. Y los problemas son esos. Mira, el crecimiento, y muchas veces no es ni crecimiento de la institución, no necesariamente es el crecimiento de la iglesia. O sea, el crecimiento de la organización no es que la iglesia esté creciendo. Aquí se dio un caso que en la ciudad capital de acá de Guatemala habían una asociación y una misión. Pues no sé por qué querían sacar otro campo, o sea, otra misión de ahí. Y no es porque dijeron, wow, ya hemos crecido bastante y no nos damos abasto, tenemos que hacer otro campo. No. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? A una asociación le quitaron unas iglesias, a la misión central le quitaron otra iglesia y a otra misión que es Misión del Sur le quitaron otras iglesias y formaron otra misión. ¿Qué es lo que hicieron ahí? Empobrecieron la iglesia. ¿Por qué? Correcto. Porque ahora hay que pagar un presidente más. Hay que pagar, por lo general la esposa del presidente está a cargo del Ministerio de la Mujer, de niños, etcétera. Hay que pagar, o sea, el salario de ella también. Hay que pagar un tesorero más, un auditor más. Eh, Como no tenían dinero, no había departamental a tiempo completo. Hay que pagar otro conserje más, otro mensajero más. Bueno, solo ahí ya son 7 puestos de trabajo. Y han habido casos donde hay más personal en las oficinas que pastores en el campo. Imagínate. Entonces, ¿cómo se puede crecer así? Resultado de eso, tenemos pastores mal pagados, o sea que no les dan todas las ayudas que necesitan, no llegan a fin de mes. Y alguien que ha pasado esto sabe lo que es no llegar a fin de mes, o sea, dónde está la cabeza de uno, más si uno tiene esposa, tiene hijos, las preocupaciones que hay. Eso es una. Tenemos unas pocas iglesias manteniendo una gran estructura con su dinero y como esa estructura necesita tanto dinero, no puede dar. Entonces tenemos unas iglesias raquíticas económicamente, o sea que no tienen unos templos malísimos. Ah, porque es otra cosa. Solo llega una congregación a 100 miembros y ¡pum! La parten. Y estos Ujú. nuevos 50 tienen que comprar otro terreno, construir otro templo, pagar luz, pagar ahora internet, pagar agua y un montón de cosas más. Entonces, esas divisiones, un estado grande solo, y esa idea de dividir, entre comillas, crecer, en el papel sí se crece, porque dice, wow, una Sí. misión más o una asociación más. Está creciendo la estructura. O una iglesia más, no, fue que una la partieron en dos y ahora hay más administración. Entonces, son esas iglesias súper pobres que no tienen presupuesto para nada, unos templos malísimos, feos, mal construidos, porque como pueden lo van construyendo. Y ese es el resultado de eso. En cambio, imagínate si en aquí, un ejemplo, en una ciudad, pongamos ciudad en un país de Latinoamérica o del mundo, porque por lo general pasa en el mundo esto, pero es más marcado aquí en Latinoamérica, esa división así. Una ciudad grande es una asociación que hay tres asociaciones, perdón, en esa ciudad, pero que dicen, no, reduzcamos, hagamos una y nos vamos a ahorrar 2 salarios de pastores, dos del presidente, 2 salarios de tesorero, dos y así, etcétera, dos de todo. Tenemos para pagar entonces más pastores. Resultado de tener más pastores es que la carga de iglesia por pastor va a ser reducida, lo que vos decís, porque cuando hay que mantener una organización tan grande, son pocos pastores y cada pastor tiene, aquí hay pastores que tienen 15 iglesias, 8 iglesias. Imagínate qué puede hacer un pastor con tanto. Entonces, se le
se le dan menos iglesias a los pastores, por lo tanto va a haber más atención pastoral. Y es de ahí donde viene el crecimiento, donde hay más atención pastoral al, a los miembros. Ese pastor va a tener todo lo que necesita para su trabajo, un teléfono, una computadora, no tener miedo por decir que un hermano le diga, venga a visitarme, le diga, fíjese hermano que ya no tengo presupuesto para gasolina, ahora se me acabó. Porque eso pasa también. Entonces, se le está dando a un pastor todo lo que necesita para que haga bien su trabajo. Entonces, esas son las consecuencias, siento yo, de ser un estado o una organización tan grande que no sé por qué lo ven como crecimiento, pero como decía vos, en realidad no crecieron nada, sino empobrecieron más a la iglesia. Y la que más lo sufre es la iglesia local, siento yo. Para mí es mucho el tema local, ¿no? O sea, digamos, yo creo que, bueno, no quiero ser negativo ni pesimista, ¿no? Pero digamos, yo creo que a nivel ya macro hay muy poco que podamos hacer, digamos. Aquí es que alguien nos escuche y pues decida, estando en esos puestos, decida hacer algún tipo de cambio, ¿no? Pero a nivel macro hay muy poco que podamos hacer. Yo creo que a nivel local es la lucha, ¿no? Es el deseo, digamos, de ver, digamos, por qué mi iglesia sigue estando igual 10 años después, ¿no? Mm, O por qué compramos terrenos, que es dinero de todos, pero eso automáticamente pasa a ser propiedad de alguien más, ¿verdad? De una personería jurídica. mm, Todos esos son aspectos, digamos, que yo creo que son arcaicos y que toca replantearnos, ¿verdad? Porque la iglesia es de su gente, o sea, digamos, la iglesia local debería ser de su gente, ¿no? Ellos deberían tener el poder o la autonomía que se llama ser dueños de aquello por lo cual han trabajado toda su vida. mm, Entonces, digamos, hay como y eso de nuevo lo digo con mucho respeto, ¿no? Hay como un tema de franquicia, ¿no? El terreno pasa a ser la personería jurídica de la denominación, todo lo que sucede dentro de ahí es parte de la denominación y se recauda dinero de ahí, entonces se termina siendo como lo que vos dijiste, ¿verdad? Se está exprimiendo el trabajo local y también no sabemos, digamos, tenemos más o menos entendido qué pasa con ese dinero, ¿verdad? O sea, y de verdad porque crecimos en la organización, creemos que se utiliza de mejor manera, ¿verdad? Pero, digamos, las iglesias locales necesitan poder ver su propio crecimiento mm. independientemente. Sí, ¿Por qué? eso. Porque, digamos, si yo voy a la misma iglesia 10 años y 10 años después estamos en el mismo lugar, con las mismas cosas, nada cambia, entonces, ¿yo para qué voy a seguir en esa iglesia? Entonces, Mm, digamos, y eso es algo en lo que no estamos investigando mucho, ¿no? Porque necesitamos ver figuras de cambio, necesitamos ver líderes que nos puedan mover, que nos lleven a nuevas ideas, que nos lleven a nuevas cumbres, ¿no? Pero digamos, el hermano que queda con la iglesia mientras el pastor está viendo las otras cinco que tiene, es a lo mucho el primer anciano, y el primer anciano no puede tomar las decisiones que toma un pastor. no tiene el Entonces, tiempo tampoco, no, y la tampoco no le pagan preparación. para dedicarse a pensar en Mm, eso. exacto. Entonces, hay mucha precarización laboral y hay mucho trabajo gratuito, que ya lo habíamos mencionado antes, que no nos lleva a nada. Mm. Pero, Que por cierto hubieron muchas críticas en Facebook, sobre todo cuando yo siempre hago la publicidad en Facebook, ¿verdad? Y hubieron unos que me dijeron, no, que estamos descartando al Espíritu Santo, que claro que hermanos sin ninguna preparación pueden hacer. En primer lugar, me dio a entender de que no vieron el video, o sea, critican solo porque ven el título, así, la miniatura. Y, y segundo, ¿dónde están esas, verdad? Esas iglesias que han resurgido con un modelo así. Pero bueno. y también es mucho, digamos, como la escuela de pensamiento a la que uno pertenece, ¿no? Digamos, como uno se ha formado fuera de estas organizaciones, se ha trabajado más para organizaciones que son de Estados Unidos o de Europa, o hemos trabajado con organizaciones mundiales, siempre fuera del ámbito religioso, pues sabemos que necesitamos consultores. Mm, Sabemos que no lo sabemos todo y sabemos que el buscar ayuda de gente externa nos va a permitir entender un modelo de negocio que tal vez nosotros aquí in-house no tenemos. mm, Entonces, es también la escuela de pensamiento porque todos afuera entendemos que para crecer ocupamos la multipluralidad del pensamiento, ¿me entendés? Cosa que tal vez acá es como entre nosotros, solo nosotros, nadie más puede mirar nada. Y entonces eso lleva a muchos problemas, ¿me entendés? Vos tocaste un punto ahí súper interesante, que la iglesia local sea dueña lo máximo que se pueda de los recursos que produce. Por ejemplo,
aquí funciona que, por ejemplo, la iglesia local da los diezmos, no queda nada en la iglesia, sino se va para la asociación, que ahí se utiliza para pagar todo lo administrativo más pastores. Bueno, todo lo que tenga que ver con gente que predique, porque no se le paga, digamos, creo que los cajeros y todo eso, no se les paga con ese dinero. De la ofrenda que se da, al menos en algunos lugares funciona así, que el 40% también se va y solo queda el 60% en la iglesia local. En algunos Ujú. lugares es el 50, en otros el 80. Y así no queda nada para la iglesia local. ¿Qué puede hacer con ese 60% que queda? Apenas les alcanza para pagar la electricidad, agua. Ni siquiera tienen a alguien, pueden pagar a alguien para que limpie la iglesia. Los hermanos tienen que hacer un calendario y turnarse y decir, bueno, esta semana lo limpia la familia tal y familia tal. En Alemania, el modelo de la iglesia es casi igual, solo que las asociaciones son más grandes. Vas a ver asociaciones ya con 80 pastores, con 60 pastores, no asociaciones con 12 o 15 pastores, y para territorios más grandes. Pero de ahí, en general, casi todo es igual. Pero el modelo de los bautistas me gusta mucho, es muy bueno. Los bautistas en Alemania son muy, muy fuertes. Primer lugar, los vas a reconocer por sus templos, igual que aquí en el área de Latinoamérica con los mormones, ¿verdad? O sea, los templos mormones están ubicados en los mejores lugares, con espacio suficiente, con parqueo suficiente, con canchas de fútbol, de básquetbol, y en lugares estratégicos, no están refundidos allá, sino en calles principales, cerca del parque central, etcétera. Entonces, así son los bautistas allá. El modelo de ellos funciona así, tienen un estado muy pequeño, muy, muy pequeño. Y el único dinero que ellos mandan es para casi que pagan su propio pastor o pastores, porque tienen un equipo de gente eh, empleada para eso. O sea, el pastor de jóvenes, el que está a cargo de los niños, el que está a cargo de programas de música, toda esa gente asalariada, que la misma iglesia los paga. Luego el dinero, todo el dinero, casi todo el dinero queda ahí. Tienen unos templos, pero hermosos, que los adventistas allá cuando queremos casarnos y uno dice por lo religioso, alquilamos templos bautistas, porque en los templos adventistas casi nadie cabe. En cambio, en esos templos tienen abajo, tienen un gran salón, cocina, o sea, tienen de todo. Y tienen o sea, los programas son magníficos, los coros que tienen, pero porque su modelo económico se los permite. La mayoría del dinero, el gran porcentaje del dinero que ellos dan, impuestos, diezmos, llamémosle, eh, quedan ahí. En cambio, en nuestro modelo casi todo se va y poquito queda en la iglesia local. Y por eso es que tenemos eh, eso, iglesias. Los templos, templos, cuando uno va por la calle, una carretera principal, hay un rótulo que dice ahí, en un callejón ya de terracería y todo, dice Templo Adventista, dice a 800 metros de aquí. Y uno se tiene que meter y allá al final de ese callejón, ahí está un templo así, más o menos, ahí está ubicado. Y todo mal cuidado, despintado, etcétera. Es eso que vos mencionás, lo que estamos haciendo acá es muy importante y digamos, la gente ojalá pueda replicarlo porque digamos, la gente tiene que empezar como a quejarse, o sea, el quejarse es importante para darnos cuenta qué está doliendo, o sea, qué Mm, nos está incomodando, ¿no? Y uno necesita incomodarse para hacerse esas preguntas. A mí me gusta mucho el modelo de los santos de los últimos días, la iglesia mormona. mm, Porque, digamos, ellos no tienen presupuestos que se gasten en líderes, digamos, ellos todo es se paga, hasta las propias misiones de ellos se lo pagan ellos, ¿me entendés? mm, Digamos, la gente que da sus diezmos recibe una retribución directa en temas de educación, en temas de seguros y en muchas otras áreas si algún miembro queda desempleado, ¿me entiendes? Ellos tienen como un modelo muy estricto en el tema de las ofrendas y diezmos, entonces todo lo que tú das como que de alguna manera se retribuye a Ah, qué vos. bueno, es como un seguro casi, seguro de Sí, sí, desempleo. Wow, pero también, digamos, cubre tus estudios, ¿no? Digamos, al menos en Utah se sabe que, digamos, si vos tenés hijos, has estado dando diezmos y ofrendas, ¿verdad? Toda tu vida y tienes hijos, tus hijos van a poder ir a Brigham Young, que es la universidad de ellos, de manera, digamos, subvencionada. wow, qué Entonces, bueno.
Y aparte que tienes un seguro si te quedas desempleado, si no me equivoco, es un mes, digamos, que ellos van a cubrirte, ¿me entendés? Ujú. Entonces, hay un modelo muy bonito, aparte que vos sabes que las iglesias, todo de ellos es bastante, o sea, se crean bien hechas, Bien hechas, que ajá. digamos, nadie lucha por el poder en el liderazgo eclesiástico porque no hay salarios. O sea, digamos, lo que tú quieres hacer ahí realmente es porque quieres servir a Dios. Eso. Entonces, En esa cambio, en parte la nuestro podemos modelo disfrutar. hay presidentes que ya parecen dictadores, se perpetúan ahí en el cargo y no lo quieren soltar por nada del mundo, por lo mismo. Mm. Exacto, entonces digamos, yo, o sea, digamos, hay un tema hay que debatir si está bien, digamos, que tengan salario. Yo creo que sí está bien que tengan salario, pero digamos, el retirar el salario también hace que la gente no se pelee por ese tema, ¿verdad? Porque es un tema de mero, eh, ¿cómo se llama? Deseo de servir. Mm, Entonces, es algo muy interesante. No sé si aplicaríamos o no sé si aplicaríamos todo, pero hay mucho que aprender de ese modelo, ¿me entendés? exacto. Entonces, este es el lado. Ahora, yo te quería mencionar la parte, digamos, en nuestra denominación, la parte de Sudamérica. Sudamérica, en nuestra denominación, sí tiene mega iglesias. Reducirlo Sí a tiene, Brasil. sí, no pero no solo Brasil, ¿no? Digamos, en Sudamérica, tanto Perú, Argentina, Bolivia, tienen mega iglesias, ¿no? O sea, digamos, sus departamentos de audiovisuales y multimedia ya han producido películas. Mm, Entonces, digamos, son organizaciones muy grandes y tanto Sudamérica como Brasil tienen marcas registradas de la iglesia denominacional y también tienen, digamos, como disqueras que les mm, produce dinero. Entonces, digamos, el modelo de Sudamérica es bastante potente y la verdad es que a mí al menos me parece que es un modelo que yo puedo criticarle algunos aspectos administrativos, pero la verdad es que yo sé que hay eventos grandísimos, sé que los jóvenes están contentos, sé que hay mucha gente mm, joven en nuestras iglesias. Para mí ha sido el crecer en la división interamericana. Para mí. No sé cómo está Europa, no he pasado suficientemente tiempo en Estados Unidos, pero Sudamérica tiene un modelo que al menos yo, o sea, yo no tengo nada que decirles, ¿me entendés? O ujú, sea, siempre están produciendo programas nuevos, tienen su propio canal, su propia radio, con programas que se producen dentro de casa, con eventos masivos, viejo. O sea, si tú ves algunos de los camporís o eventos juveniles de Sudamérica, son masivos, son increíbles, viejo. ¿Me mm, entendés? Pero para mí ha sido Interamérica, que yo no, la verdad es que no sé qué pasa acá. ¿Me entendés? sí. No, bueno, yo he tenido, cuando estuve en Alemania, tuve en mi asociación habíamos varios latinos y bueno, podía hablar de Brasil sobre todo. Y sí, me comentaban la diferencia, o sea, digamos, el trato al pastor, eh, la ayuda a las iglesias. Y es que por ejemplo, una asociación de Brasil tiene el tamaño tiene todos los miembros que tiene Centroamérica, por ejemplo. Ujú. Imagínate, en Centroamérica hay creo que una, dos, tres, cuatro, cinco uniones, creo yo. O sea, cinco presidentes, bueno, y cada unión tiene sus asociaciones, misiones, y en Brasil no es el caso. Eh, no lo he escuchado tanto así de Perú, Argentina. Tal vez sí deben de estar arriba que Centroamérica, que Interamérica, pero Digamos, Brasil sí, lo que producen en música, en televisión, los campores que tú dicen, es no, y increíble. te digo porque, digamos, yo sé Sus colegios, universidades también, son también, digo, es buenísimas. que lo que te digo, digamos, la Universidad de Perú tiene varias sedes en el país. Ok, Perú tiene su propia productora, ¿me entendés? Su ok. propia productora de televisión, de series, y han habido actores de telenovelas del Perú actuando en películas que se producen en Perú, adventistas, ¿me entiendes? Entonces, digamos, Mm, y también yo conozco a los pastores que están liderando Nuevo Tiempo en estos países, tanto en ok. Bolivia, Argentina, Perú. Entonces, digamos, yo sé que las producciones son grandes. Tenemos carreras grandísimas, como medicina, o sea, sobresalen la carrera de administración, ingeniería, o sea, es potente, digamos. Hay Mm, varios administradores de Interamérica que van a estos países a tratar de estudiar el modelo. Entonces, digamos, obviamente tiene sus problemas, pero viejo, es muy diferente. sí. Digamos, aquí no pasa nada. Digamos, aquí en Costa Rica al menos no sucede nada. No Mm, hay eventos masivos. No hemos llenado nunca un estadio, un coliseo, un auditorio. Entonces yo no sé, ¿me entiendes? O sea, digamos, puede que sea también de parte de mi ignorancia, ¿no? Y que ahí me disculpan. Y alguien me dice, no, es que mira, todo esto increíble ha estado pasando, pero ustedes no se han dado cuenta. Ah, ok, me disculpan.
pero digamos, yo Mm. llevo viviendo acá casi que toda mi vida y no he visto. Entonces, digamos, otro aspecto que yo no sé si influye y que lo habíamos mencionado es que, digamos, tienen una sede, ¿verdad? Que no está dentro de nuestro territorio. Oh, Eh, eso yo no lo entiendo. O sea, desde mi ignorancia, como vos dijiste, tal vez no lo sé. No entiendo por qué Interamérica tiene su sede en Miami y Miami no es territorio de la división. entonces, yo no sé qué tanto ellos pueden entendernos. Yo sé que son las personas que están contratadas ahí, muchos de ellos pertenecen a la zona, a la división de Interamérica, porque algunas de las personas que trabajan ahí son amigos nuestros, crecimos con ellos y tal, pero yo no, o sea, no sé por qué están allá, digamos, no sé si les ayuda a entender nuestra idiosincrasia. Yo sé que crecieron en esta región, pero no sé si les ayuda a vivir allá y entender cómo vivimos acá. ¿Me entendés? Y aparte, digamos, de nuevo, yo esto, ¿verdad? A mí no me han pasado un manual ni los estados financieros de nada, pero yo no sé cómo hacemos para cubrir los gastos de una sede en Estados Unidos, sabiendo que todos producimos salarios de Latinoamérica, Que ¿no? no, exacto, no, los diezmos no van en dólares para allá, a menos de algunos países como El Salvador que está dolarizado, pero no va de acuerdo al salario mínimo de Florida, por ejemplo. Entonces, digamos, pues habría que ver, tal vez ellos nos dicen, no, es que nosotros tenemos empresa aquí mismo y el dinero que producimos aquí, pues con eso pagamos todo de acá. Pues yo no sé de nuevo, pero digamos, me es muy extraño que ni siquiera estén al menos en México, ¿no? O alguna otra área que les parezca. Sí, Tampoco estoy diciendo, yo siempre digo, perdón que te interrumpa, eh, me pongo a pensar, ¿verdad? ¿En qué beneficia? Bueno, tal vez beneficia de que de Miami hay vuelo directo para todos los países de la división, eso podría ser, pero Panamá casi tiene vuelos para casi todos los países de la división también. O sea, de Panamá yo creo que puedes ir casi a todas las islas, a todo Centroamérica, México, Colombia, Venezuela. Desde Panamá se puede ir. Eh, bueno, y ahí otra cosa, tal vez la estabilidad política puede ser algo, pero Panamá y Costa Rica tienen buena estabilidad política. Seguridad, bueno, hablabas de México, ahí sí México, el norte de México es peligroso, pero igual Panamá y Costa Rica son unas sedes que eh, y, son países seguros y también, digamos, que también, viejos, digamos, es como, porque, o sea, yo tengo como esa cuestión, tal vez muy personal, ¿no? Pero yo me pregunto, es, ¿por qué no vives en nuestra realidad? también. Sí, Ajá. yo entiendo, digamos, a mí no me molesta el privilegio, o sea, si hay gente que tiene el privilegio de latinos No, que a tiene mí el privilegio tampoco. a otros lugares, Hablando de la economía. yo entiendo de eso, que hay gente con privilegios y X, o sea, yo no tengo un problema con eso, pero a mí de manera personal, si estás representando a un pueblo, a mí no me parece de manera personal, y es una opinión, ¿verdad? Eso Claro. no es que tiene que ser así, es mi opinión. Si estás representando un pueblo, no me gusta que te vayas a otro lugar donde no vive nuestra realidad a dirigir lo que somos, un pueblo, ¿no? O sea, nos está representando a nosotros. Nosotros no estamos en Estados Unidos, no es nuestra cultura, no es nuestra idiosincrasia, no vivimos con ese modelo de vida, muchos de nosotros nunca vamos a vivir con las facilidades que tienen otros países. Entonces, es como respetar ese hecho, ¿no? Y Mm. no, tal vez yo estoy siendo me estoy siendo más papista que el Papa, ¿no? Y que estoy diciendo que estoy siendo muy receloso con el tema de la cultura, pero a mí me da esa onda, viejo, a mí me da mucha esa onda. No, Sí. digamos, a mí me da mucha cosa y yo de nuevo con mucho respeto lo digo, ¿verdad? Porque puedo estar equivocado de que hay gente que se va a Estados Unidos a criticar lo que se vive acá, pero no te quedas acá a criticar lo que vivimos acá, ¿me Mm. entendés? Entonces, yo sé que la gente emigra por dificultades, ¿verdad? Familiares, financieras, pero digamos, es muy duro que te vayas y critiques lo que se está haciendo acá y no estás viviendo acá, ¿me entiendes? Entonces, para representar al pueblo en mi forma de ver la vida, digamos, es como me gustaría a mí que pudieran sentir lo que se vive acá. Si hay una dificultad Mm. financiera, si hay inestabilidad política, que vivieran con nosotros lo que es estar acá. Sí, es un aspecto que, digamos, para ti es bastante importante. Para mí, bueno, eh, para mí tiene más peso, digamos, la economía. O sea, porque a mí me pasó cuando yo me fui a estudiar a España. Imagínate, cuando, cuando yo me fui de aquí, yo tenía una casa aquí. Entonces, que me fui a estudiar allá, la puse a alquilar. Yo alquilaba una casa aquí, que era una casa grande, en moneda de acá, 1.000 quetzales.
Con 1.000 quetzales acá, pues yo podía alquilar una casa, podía como soltero comer todo un mes. Pero cuando me fui allá, esos 1.000 quetzales se me convertían en 100 euros. Y yo con 100 euros allá no podía alquilar nada. Entonces yo pienso eso, digamos, hay empleados ahí en Miami. Hay, no sé si me imagino que los edificios y todo son propios, no creo que los alquilen. Pero imagínate en la situación que está Venezuela. ¿En qué se convierte el diezmo de Venezuela llegando a dólares allá? Ujú. En Y nada. es algo loco, ¿no? O sea, Venezuela y Colombia están en la división interamericana. Está, ajá. Sí, Es algo muy porque loco. cuando todo Latinoamérica para mí debería ser una división, hablando nuevamente de reducir el Estado, ¿verdad? Reducir ¿para qué? ¿Para qué tener dos divisiones pero bueno. Entonces el tema de que esté allá en Miami, si estuviera en Costa Rica, en Panamá, los salarios son más bajos, los Claro, alquileres son más bajos, él habría más dinero. Más dinero significa, siendo bien administrado, más programas, mejores programas para los jóvenes, mejores templos, más atención para la iglesia. O sea, porque ¿de qué se vive quejando la iglesia? De que no hay dinero para hacer tal cosa, es que no hay dinero, es que no hay dinero. Y ahí sí nos volvemos bastante terrenales y dejamos de vivir por fe y sabemos de que sin dinero muchas cosas no se mueven acá, que necesitamos el dinero. Eh, pasa mucho, alguien me contaba un compañero lejos de aquí, cerca de allá, o cerca de aquí, lejos de allá, de que su presidente les decía, él llegó con una petición de una familia muy fiel de la iglesia que daba sus diezmos y todo, y estaban pasando problemas económicos serios, que si había alguna ayuda de parte de la o sea, de la asociación, no de ellos personal, sino de los fondos de la misión asociación. Y la respuesta es que le dijeron a los hermanos que tenían que tener fe y orar más y que ellos como administración iban a orar también para que pronto consiguieran un trabajo. La cosa que de ahí, después de eso, pasaron como 3 meses donde las asociaciones tienen un presupuesto, ¿verdad? Que eso se convierte para los pastores en un blanco de diezmos que alcanzar para cubrir el presupuesto que tiene la asociación. Pues hubo como 2, 3 meses que no se alcanzaba. Y viene el presidente y dice, bueno, yo no sé cómo le van a hacer, pero den semanas de oración de mayordomía, hablen de diezmo, vayan a visitar a los hermanos que no están diezmando, porque estaba asustado porque no alcanzaba el presupuesto. Entonces, cuando él lo estaba viviendo como institución, se le olvidó de que hay que vivir por fe y se dio cuenta de que el dinero se importa porque hay que pagar salarios y todo. claro. Pero cuando a él le tocó la realidad, cuando no era realidad de él, dijo, bueno, vamos a decirle a esta familia que vamos a estar orando por ellos y que tengan fe que pronto van a encontrar un trabajo. Pero a sus pastores en la ministerial no les dijo así, no les dijo tengan fe y pronto van a subir los diezmos. No, los mandó que fueran a actuar, obras y no fe. Y eso pasó mucho en la pandemia, viejo. O sea, digamos, bueno, o sea, digamos, o sea, es que, viejo, es un tema muy pesado y es muy complejo, ¿no? Y tampoco no quiero darle la idea a la gente aquí que uno tiene la solución para todo eso. Estamos viendo y conversando y abordando cosas que consideramos que necesitan ser discutidas, pero que no Exacto. creemos que una persona tenga todas las respuestas. Y por eso lo discutimos, ¿no? Para que podamos entrar en el asunto. Porque es muy cierto, digamos, vos dijiste algo que es muy importante. La fe es buena, hay que tener fe, hay que orar, hay que creer. Pero viejo, necesitamos un plan estratégico. Mm, Necesitamos un plan estratégico que nos vea, que nos muestre la viabilidad de los proyectos económicos que tenemos. Si no, vamos a explotar a unos, vamos a favorecer a otros y al final vamos a hacer más burocracia en un sistema que podría haber sido más reducido y más mm, efectivo. Entonces, digamos, eso es algo que puede ser incómodo para muchas personas cuestionarse, ¿no? Porque sí hay un velo como de santidad y perfección y espiritualidad sobre todo lo que sucede, pero, o sea, no necesariamente, y esto va para cualquiera que nos escuche, no tienes que dejar de creer necesariamente en tu iglesia o tu movimiento para cuestionarte estas cosas, ¿me entendés? exacto, sí. Es Y que porque nos ayuda a todos.
Ujú. Es que aquí porque está mal visto eso de cuestionarse, quejarse. O sea, por ejemplo, yo soy guatemalteco y yo amo mi país, pero hay un montón de cosas de mi país que no me gustan. Ujú, Ideologías, el tema de la seguridad, el tema de la basura. Eso no me gusta y lo critico. No por eso quiere decir que yo no me identifico como guatemalteco. Yo soy mm, guatemalteco y me identifico como guatemalteco y amo ser guatemalteco. Pero tengo que ser claro que hay cosas que no me gustan, como con la familia. Hay cosas de nuestra familia que quizás no nos gustan. Y en veces las decimos, en veces ahí tal vez en temas familiares un poco más complicados, en veces se caen, pero no por eso quiere decir que porque hayan cosas que no nos gustan de nuestra familia, que no amamos a nuestra familia. ujú. Entonces, para que la gente lo entienda también, que yo sé que muchas de estas cosas las van a sacar de contexto. Sí, sí, Eh, sí. Y también decirle a la gente que nos está escuchando que nos comente, o sea, qué piensan, o sea, tengamos como esa conversación en los comentarios de discutirnos, o sea, qué creen, qué piensan ellos que debería, cómo debería funcionar, qué les gustaría ver más, desearían más programas, o sea, ¿me entendés? En sus iglesias en las que estén o en las que desean estar, que nos comenten también. sí, sí. Bueno, y creo que ahí ya con esas palabras cerramos porque se nos fue la hora. Pero me gusta muchas cosas. Aprendí algo nuevo, eso de los mormones. Yo no lo sabía, su sistema muy bueno. Que la gente tenga financiado ahí sus estudios, que tenga un mes de ayuda cuando se quedan sin trabajo. Qué bueno. Yo sé que como dijiste, no se puede aplicar todo uno a uno, pero sí deberíamos de tomar las cosas buenas que vemos por otros lugares y tratarlas de aplicar. Muchísimas gracias, fue nuevamente un gusto platicar contigo acá de las cosas y a ti Hacer y nos también. estamos viendo. Exacto. Comenta ahí qué te parece, cuál ha sido tu experiencia. Tal vez estamos hablando de una realidad que tal vez no es tu realidad o sí. Escríbelos ahí y tengamos una conversación. Te cuidas y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.